Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves 19 de noviembre del año 2020. Voy con los saludos para quienes nos acompañan. Cecilia Eguiluz, buen día. Buenos días, un saludo para todos. Estás en Salto, ¿no? Estoy en Salto, anoche llovió, pero hay un sol radiante hoy. Llovió penitas. Llovió, pero no alcanzó. Algo. No, nada. Están dándose esas lluvias dispersas, chicas, ¿no? Sigo, vengo a Montevideo ahora con Martín Couto, buen día. Muy buenos días para todos y todas. Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, buenos días. ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? Sí, estoy en casa, porque estoy yendo a trabajar, pero con la luz me tienta a venir acá y no parecer un piol roja. Sí, sí. Hoy te diría que ni siquiera estás tan pálido como otras veces. Mejoró tu coloración ahí en tu casa. Es por el sol. Sí, está. Y en la oficina salís rojo, así que está, mejor quédate en tu casa. Y por último saludo a Daniel Superviel, ¿dónde estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy acá en Jacksonville, en el noreste de Montevideo, uno de los lugares, a mi juicio, más lindos de Montevideo. Y bueno, tenía una reunión posterior a la tertulia, así que me vine por acá y estoy saliendo desde acá. Mira, ahí voy a tratar de mostrar la cámara, no sé si se ve. Ah, sí, claro. Ahí tenemos la plaza del centro urbano de Jacksonville, que es pegado a Zona América, cerca del estadio de Peñarol, para que tenga una referencia. Y bueno, noreste de Montevideo, una zona que... Esa es la referencia fundamental. La referencia fundamental. Que están elecciones también, por otro lado. Bueno, vamos al primer tema. Uruguay superó esta semana los 100 casos nuevos de COVID-19 en una sola jornada. Aunque ayer los nuevos contagios descendieron y fueron 88, el pico del día previo disparó unas cuantas alarmas, ya que de mantenerse comprometería la capacidad de rastreo de los contactos, según han advertido integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario. El Poder Ejecutivo ya previó la incorporación de más personal dedicado a identificar los hilos epidemiológicos ante el aumento de casos. Mientras tanto, en cada reporte del Sistema Nacional de Emergencias, las autoridades sanitarias hacen un especial pedido a la población a reducir los círculos de contacto social y el tiempo de las reuniones, cuidar el uso permanente de tapabocas, el distanciamiento físico, la ventilación y la higiene. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están preocupados o esto es una exageración? ¿Hay un giro irreversible o, bueno, es un momento más en este año que los uruguayos hemos llevado, entre comillas, bastante bien en la comparación internacional? Esteban, ¿empezás tú? Sí, yo todas las noches, la verdad, a las 20 horas, como puedo, y si no lo veo por el teléfono celular, estoy esperando la cifra. Y creo que mucha gente, porque tiene mucho que ver no solo con la cantidad de enfermos y su impacto, sino con la vida del país. Y yo me acordaba de un dicho en latín que se dice para bellum: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y efectivamente, el problema que tenemos nosotros es que por diversos lados, porque ya no es, Montevideo es el lado más grave, pero ya hay en diversos lados, hay síntomas no de que la pandemia cambió, de que hay un nuevo virus, no, es que se le ha ido perdiendo el respeto a la pandemia, de todo punto de vista. Y yo creo que eso es una cosa muy peligrosa porque en algún momento, yo lo digo claramente, hay una cifra, yo no la conozco, después de la cual hay que empezar a retroceder. Es decir, y la cifra no es solo lo diario, la cifra es la suma de casos que se van acumulando y que son activos en determinadas ciudades, etcétera. Y Montevideo, si hay que retroceder, es un cambio económico de proporciones. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cambió el virus? No, la causa es que le tomamos confianza al virus. De una u otra manera se hacen cosas que antes no se hacían, se violan por diferentes motivos, y además yo creo que hay un tema que hay que asumirlo. Los méritos de cómo llegamos a esta situación son compartidos, pero primero son del gobierno. Ahora, si entramos en una zona de peligro, en una zona de descontrol, también son del gobierno, hay que asumirlo. Entonces,
Yo creo que hay que preparar y anunciar lo que pasaría específicamente si llegamos a determinada cifra. ¿Por qué? Y porque también la gente le tiene que tener miedo a las consecuencias. Todo bien, la conciencia, la vida en libertad, la libertad responsable, pero también la gente le tiene que tener miedo. Me incluyo yo mismo. ¿Qué pasa si esto pasa a los 200 casos o los 150 casos y estamos en 1500? Porque yo siempre me acuerdo que hubo otros países que estuvieron bien y que se les disparó la pandemia. Y no es un problema de las fronteras. Fundamentalmente en este caso, que es el salto más grande, no es un problema de la frontera. El problema está en Montevideo. ¿Los demás con qué ánimo andan? Porque está también la discusión a propósito de si esto es o no efectivamente algo alarmante. Está esa discusión. Lo notamos en los mensajes de los oyentes. Hay gente saturada de esto, hay gente que dice paren con el terror, paren con las alarmas, esto se va a encauzar. ¿En qué posición los encontramos a ustedes? ¿Martín? Sí, yo creo que vos preguntabas, Emiliano, al principio, bueno, están preocupados. Yo creo que hay que estar ocupados. Es decir, dedicarle energía a pensar cuál es nuestro aporte para por ejemplo, llegar a fin de año en una situación en donde los casos activos y los casos diarios sean más bajos y eso además nos permita encarar el verano, no en una situación en donde las cosas se pueden salir de las manos. Creo que entonces implica estar ocupados y eso refiere directamente a que depende de lo que hagamos y cómo nos cuidemos en este tiempo, digamos, en este tiempo antes de fin de año, y eso pensando además que es probable que en las fiestas y en el verano hayan, por ejemplo, más contactos entre personas que los que hay durante el año, digamos. Yo creo que así como el año pasado la campaña en contra del plebiscito que proponía Larrañaga era el miedo no es la forma, creo que en esto el miedo no es la forma. No es la forma porque además tiene consecuencias muy indeseadas para cuando uno intenta gestionar o intenta apelar a la responsabilidad de la población a través del miedo. El miedo, por ejemplo, podría conducir a gente que reaccionara muy mal frente a otras personas que considera que no se está cuidando, etc. Lo que sí me parece es que, para no ser muy largo en esta primera intervención, que hay algo muy importante a celebrar de cómo trabajó nuestro país y cómo lo hizo el gobierno, que es las decisiones basadas en evidencia. Eso claramente se puede ver en la conformación y el trabajo conjunto con el Grupo Asesor Científico Honorario. Pero creo también que no deberíamos subestimar a la población general y deberíamos también mostrar más esas evidencias a la población general, porque si se apela a las decisiones individuales responsables, deberíamos darle más información a la población. Por ejemplo, ahí está, eso te iba a preguntar. Hay información que le agradezco a Daniel Chaschetti que me acercó ayer, venimos discutiendo hace días sobre el foco en los jóvenes, los adolescentes. Si uno compara la población general por tramos de edad, cuál es la proporción de cada tramo en la población general y la proporción en los contagiados, antes de los 25 años están subrepresentadas las personas entre los contagiados. Es decir, hay más gente en la población general que gente entre los contagiados. Pero entre los 25 y los 64 años hay más personas, más proporción entre los contagiados que entre la población general. Es decir, están sobrerepresentados. Entonces, la Federación de Básquetbol ayer suspendió las formativas, que están, repito, en los tramos de edad de los subrepresentados, los que se contagian menos que proporcionalmente. ¿Por qué? Porque en realidad no hacemos foco, por ejemplo, en pensar que estos tramos sobrerepresentados son los que, entre otras cosas, trabajan. Y por tanto, tal vez hay que tomar medidas en los lugares de trabajo, en las formas de transporte, etcétera, etcétera. Pero entonces creo que aportar más evidencia a la población implica que la población pueda tomar decisiones aún más responsables ante lo que creo que es una comunicación que en algunos casos es poco clara y confusa por parte del gobierno. Cecilia. Bien, yo primero que nada, dentro de lo delicado que es la preocupación que a uno le entra cuando ve que se viene repitiendo esta cantidad importante de casos por día, porque más allá de que se pasó el 100 o son 90,
prácticamente es lo mismo. O sea, estamos hablando de una cuestión permanente de casos positivos en los últimos días que me parece que nos preocupa a todos. Y coincido con el criterio de que, aparte de preocuparnos, debemos ocuparnos. Eso lo habíamos, hace un tiempo hablábamos, intercambiamos acá mismo sobre las medidas individuales que cada uno de nosotros tiene que tomar y no echarle la culpa al otro, o no echarle la culpa a una franja etaria, o a un deporte, o a una actividad, o a una manifestación, sino todos tener conciencia. Y para eso creo que el gobierno puede ayudar con comunicaciones más claras, porque una comunicación muy clara fue al principio quedarte en tu casa. Después otra comunicación bastante clara, pero creo que no fue tanto, pero bueno, por ahí fue la del tema del distanciamiento social. Ahora estamos ya en otra etapa, donde las actividades se transitan casi con normalidad. Por suerte el número alto de contagios está viniendo en una época donde viene un parate también, porque ahora dentro de poco terminan las clases, termina la construcción, empieza en feria la parte administrativa de los juzgados. O sea, va a haber también un parate desde ese punto de vista donde prácticamente es más difícil cuidarse, pero hay que salir a trabajar igual y hay que andar igual. Entonces ahí quizás hay que poner el foco en esto, me parece a mí, en estos días, por lo que queda de ese tramo de actividad, en una comunicación muy clara. Uno ve que la gente ya el tapaboca lo usa por acá abajo, se vino el calor, está complicado. Bueno, yo creo que ahí es donde hay que hacer algunas comunicaciones muy claras y decir, bueno, mira, si no hacemos esto nos va a pasar esto. Y creo, yo, por ejemplo, soy partidaria de tener conductas de advertencia quizás fuertes, pero bueno, me parecen necesarias para que la gente sepa cuál puede ser la consecuencia de su acción. Porque eso es importante saber, cuál es la consecuencia de mi acción. Por otro lado, me preocupa que se vienen las fiestas, entonces va a haber un trasiego natural que se da en todo el país, porque los que vienen a Montevideo que vienen para el interior, los que van del interior para otros departamentos, entonces hay un trasiego natural que también hay que ver cómo se cuida eso y cómo se maneja. A mí me preocupa mucho el tema de los ómnibus de transporte interdepartamental, no solamente los de las ciudades, sino de los interdepartamentales, porque en definitiva muchos son ómnibus lecheros, entonces va subiendo la gente, sube, baja. Usar 6 horas de tapaboca dentro de un ómnibus es bastante complicado. Entonces todas esas medidas me parece que es donde hay que hacer un foco especial. Que si la situación es o no irreversible, bueno, a ver, yo creo que la pandemia esta llegó para cambiarnos totalmente, o sea que la situación ya no es la de antes. Bueno, tenemos que ver cómo la vamos llevando y creo que estamos en un momento donde se pueden hacer un montón de cosas para entre todos colaborar, más allá de que, por supuesto, estoy de acuerdo que el gobierno es el responsable, porque además es el responsable de la salud de toda la población, pero nosotros también, ¿cómo ayudamos? ¿Qué podemos hacer? Sí, mira, antes de que vayas, Daniel, tengo, por supuesto, cantidad de mensajes de los oyentes, pero toca un punto delicado, crítico, sensible. Graciela dice, hay mensajes contradictorios desde el gobierno en sí mismo. Se usa el miedo y el control cuando aumentan los casos, y por otro, se promueve la movilidad como el turismo interno, la tarjeta del Bro recompensa, etcétera. Eso hace creer que vamos hacia un verano pleno. ¿Cómo ven este tema? Porque ahí hay una zona delicada, ¿no? Una zona gris, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para transmitir que es necesario ser cuidadosos, etcétera, etcétera? Pero al mismo tiempo el turismo interno tiene que reactivarse porque está en juego justamente una cantidad de puestos de trabajo, la economía, etcétera. Bien, me toca a mí. Yo, como a todos, el coronavirus, no solo la posibilidad de que eventualmente contagies y contagias, sino la parte de la mente me tiene aplanada, me tiene, creo que a todo el Uruguay lo tiene con las cataplines secas. Creo que estamos entrando en una etapa, como si fuese un juego de un jueguito, o sea, entramos en una nueva etapa, una nueva pantalla, y no podemos seguir con la misma estrategia que la pantalla anterior, que fue muy exitosa. Yo creo que el gobierno tiene que entrar a una nueva pantalla con nuevos mensajes claros a la población que tengan en cuenta 2 variables: el cansancio mental de la población con relación al coronavirus, porque estamos cansados, y segundo,
el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo estoy seguro, sea Martín un tipo responsable, sea Esteban un tipo responsable, a Cecilia, todos nosotros, siendo conscientes de la necesidad, alguna macana nos mandamos. Yo me las he mandado. ¿Quién te dijo que somos responsables? Bueno, pero te quiero decir, o sea, es imposible seguir el protocolo estrictamente. Entonces tenemos que saber convivir con eso. Es como que te tiran a cruzar un bosque y saber que hay un león suelto. Y te dicen, si vas por acá, el león no te va a hacer nada. Ahora, si te aventuras por acá, bueno, hacete cargo de que el león te coma, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender como sociedad uruguaya, a vivir con el coronavirus. El coronavirus para mí no se va a ir, para mí la vacuna esta que están experimentando es una gran operación de marketing para empujar con todo el tema comercial de los laboratorios para ver quién llega primero. Vamos a ser cobayos los primeros que se vacunen por mucho tiempo, porque los tiempos científicos de comprobación de las vacunas no dan en 6 meses para probar una vacuna de esta envergadura con un virus tan desconocido. Entonces me parece que tenemos que ser más que nunca conscientes y aprender a convivir con este virus y preocuparnos más porque haya camas del CTI de que por contagiarnos, me parece, ¿no? Que nuestro sistema de salud esté pronto por si crecen, que van a crecer, y no tener tanto miedo y tratar de seguir nuestras vidas. Y sí me parece que habría que empezar a hablar, obviamente, acá me estoy anticipando al mundo post-coronavirus. Como decía Cecilia recién, cambió muchas cosas que no van a volver, que nos hicieron acelerar procesos que por ahí venían lentos, y esto nos empujaron hacia una nueva realidad que muchos desconocemos, que va a tener reacciones en los más jóvenes cuando crezcan, en los más niños cuando sean jóvenes, en los adultos, en nosotros mismos, en el trabajo, en el mundo del trabajo. O sea, yo creo que va a haber un gran cambio que tenemos que empezar a pensar. Y yo no sé si hay alguien en Uruguay tomando estos recaudos. Hay, por ejemplo, mensajes como este que dicen: se viene la segunda ola del quédate en casa. Eso dice Álvaro. Es una posibilidad. Yo creo que sí es una posibilidad, pero también a mí me pasa, yo soy madre de 2 niñas chicas, ¿no? Una preadolescente y una más chica. Me pasa que las gurisas salen de casa y se ponen el tapaboca, y la que no me lo pongo soy yo, tengo que pensarlo. O sea, para mí todavía es un acto que tengo que pensar. Y los chiquilines están, ya se acostumbraron, ya es su época, ¿no? No sé, a mí me pasa que voy a una reunión de 4 personas y los mayores son los primeros que se levantan a saludar y vos le decís, no, pero no, y lo sienten como una ofensa. Entonces me pasa que es difícil, socialmente a veces echamos la culpa a determinadas generaciones y no es así. Tenemos que pensar de que en realidad somos nosotros los que nos está acostumbrando a adaptarnos, pero nos vamos a tener que adaptar. Porque yo coincido, vamos a tener que vivir con una realidad que es distinta y vamos a tener que seguir viviendo con ella. Y los casos, para mí, van a aumentar y el país no puede parar, porque no podemos parar el país. Entonces, estamos en esa dicotomía, los mensajes, por supuesto, que tienen que estar muy claros, pero me parece a mí que a los adultos es a los que más nos cuesta. Martín. Yo quiero Esteban. contar una experiencia. Nosotros con Selva, Diego y Nacho estuvimos cuarentenados, estuvimos encerrados durante casi 10 días por 2 de ellos, Selva por un canal de televisión y Nacho por un liceo. Tuvimos que esperar que le hicieran el testeo, ¿no? Fue una experiencia, así, yo me había olvidado de los primeros 15, 20 días de la pandemia, me había olvidado y ahora me lo tuve que acordar, aunque no de la misma manera. Porque hay una cosa, no hay nada que dé más temor que lo absolutamente desconocido. Y esta pandemia empezamos a conocerla. Lo empiezan a conocer no solo los científicos, sino, la gente empieza a hacer también sus cálculos propios en materia de letalidades y de mortalidad. Sí, la gente mira para la Argentina, mira para Brasil, mira para Europa y ya no se asusta de la misma manera. Así que yo creo que esta batalla es una batalla que se juega en diferentes planos. Un plano es que hay que adelantarse a los hechos en materia normativa. No hay más remedio. Es decir, no se puede creer que todo queda librado a la buena voluntad de la gente. No se puede. Segundo, hay que tener un mensaje muy claro. Estamos repitiéndolo con Cecilia, ¿no? Hay que pasar un mensaje sobre las consecuencias y no simplificarla, no son solo las reuniones de los jóvenes, es mucho más complejo el proceso, mucho más complejo. Y hay que
hay que dar mecanismos muy precisos para que la gente... Lo peor que nos puede pasar es que la gente le pierda confianza y diga, sí, esto es una bulla, esto es una especie de miedo genérico, pero bueno, vamos arriba. Eso sería letal para la marcha de la pandemia. Y en tercer lugar, hay un aspecto que se juega, y es que hay que tener la misma capacidad de respuesta a la pandemia en cuanto al mundo que se está construyendo. Yo acabo de leer un artículo de la Michelle Bachelet sobre la oportunidad de cambio que implica la pandemia. La pandemia está cambiando cosas en todos lados y yo creo que nosotros tenemos que tener en el Uruguay una capacidad de reacción nacional, es decir, que vaya más allá de los partidos, más allá de es decir, que incluya la sociedad civil, que incluya la academia, que incluya toda la fuerza que tiene el Uruguay. No podemos seguir sacando el pecho y diciendo, nosotros somos los mejores de América. Somos, aún con estos resultados, si ustedes los comparan con la situación del resto de los países, estamos mucho mejor. Pero eso no nos resuelve el problema de que, desde el punto de vista económico, social, emocional, psicológico, cultural, estamos en otra situación. Y tenemos que favorecer que esto se transforme en algo efervescente, en algo rico intelectualmente. Eso es lo que nos va a dar ventaja sobre los demás. Eso es lo que nos hizo diferente cuando el Uruguay era un país con proyecto, como lo fue durante el principio del siglo pasado, y los demás países que iban a los vaivenes. Y fue así. Ustedes miren las cifras, miren las políticas, miren los resultados y van a ver que la diferencia era sustancialmente esa. Un país con un proyecto. Bueno, tenemos que empezar mucho más profundamente a construir ese proyecto. Dice un oyente que contesta al otro oyente, dice María Mercedes concretamente, que no ve contradicción entre la apelación a cuidarse y a cuidar las medidas sanitarias y la promoción, por ejemplo, del turismo interno. Sabemos cuáles son las medidas. Mascarilla y distanciamiento físico. Nuestra economía se abrió bastante solamente tomando esos recaudos. Solo queda que sigamos en la misma y que nos preguntemos cómo puede retroceder todo. ¿Cuánta gente volverá a quedarse sin trabajo? Por favor, seamos conscientes, solo depende de nosotros, grandes, chicos y viejos. Los responsables somos nosotros, no hay otra, señores. Martín. Sí, yo creo que la verdad que vengo bastante de acuerdo con varias cosas que se han planteado. Creo que una cuestión es abrirnos a lo complejo. No podemos pretender que el gobierno nos diga no hagas 2 puntos todo esto, hacé 2 puntos todo esto. Por ejemplo, el mensaje del oyente, necesitamos que el turismo interno funcione, pero necesitamos entonces hacerlo de una manera que no conspire incluso contra esa apertura de actividades. Y creo, cuando yo decía, bueno, mostremos evidencia, y entiendo que en la comunicación la claridad la interpretación única de los mensajes seguramente es un fuerte, pero también entiendo que no podemos subestimar a la gente y que ideas complejas podemos transmitir sobre, bueno, cómo nos cuidamos, pero también cómo nos cuidamos en los otros planos, porque me parece que acá podríamos haber cerrado todo desde siempre, considerando que somos solo cuerpos, que pueden tener un virus o no, pero no lo somos. Somos personas que sienten, que necesitan aprender, que necesitan tener contacto con sus seres queridos. Entonces, podrían adoptarse estrategias muy buenas para combatir el virus y generar muchos problemas. Se habla mucho de los jóvenes, de los adolescentes, se habla menos de niños y niñas. Lo que tenemos que hablar de esa población es que en un momento clave de sus vidas perdieron un montón de días de clase, independientemente de si pensamos si eso está bien o mal, esa es otra discusión. Pero hay grupos que son víctimas de esta situación, como lo han sido también otros grupos, porque se ha hablado, yo creo mucho más, de cómo nuestros viejos y viejas han dejado de ver a las familias, etcétera. Pero también los y las jóvenes, adolescentes, niños y niñas, van a tener perjuicios muy grandes. Imaginémonos, por ejemplo, esa generación que egresa de la escuela este año, que este año tendría que haber hecho sexto, o incluso la que egresa del liceo. Entonces creo que deberíamos saber
y reafirmarnos que la pandemia no solo implica daños en términos de cantidad de contagios y de contagiados, sino daños en la salud mental, daños en los relacionamientos, etc. Y a mí, por último, me parece muy importante, tanto como cuidarnos de los contagios, es cuidarnos de otra pandemia, que es el estigma. Y por eso me parece discutible, profundamente discutible, cuando el gobierno implícitamente da la señal de que hay grupos de población que son los que nos ponen en riesgo a todos, como adolescentes y jóvenes, porque que el ministro saque un video apelando solo a jóvenes y no apele a otras franjas de la población o a otras actividades, ramos de actividad, a mí me parece que lo que implícitamente está diciendo es: este grupo de la población es el que nos puede poner en riesgo a todos, y eso genera estigma que, mezclado con el miedo y con la sensación de inseguridad en el sentido más amplio de la palabra, me parece que puede generar consecuencias indeseables, aún si no tuviéramos contagios. Otro tipo de consecuencias igual de malas. Un oyente, ¿quién es? A ver, exactamente, Marcelo, nos manda fotos, son fotos de archivo, fotos de prensa, viejas. La primera es de Nueva York, 1918, comienzos de la pandemia de la fiebre española. ¿Qué es lo que muestra? Y bueno, a un policía o un guardia civil, no sé cómo llamarlo, en la calle, dirigiendo el tránsito o haciendo una seña, con su mascarilla puesta. Se llaman Blue. Mascarilla puesta, con la mascarilla puesta, 1918. Pero al mismo tiempo nos manda un aviso publicado en la prensa en 1919 en San Francisco. ¿Qué dice ese aviso? Promueve un anti-mask meeting, reunión anti-máscara esta noche, para protestar contra la ordenanza de la insalubre máscara. Extractos del Boletín de Salud de la Comisión del Estado mostrando que el uso compulsivo de la máscara es un fracaso, etcétera, dice ese aviso. Y por lo tanto, la conclusión del oyente es: la historia se repite. Cecilia. No, me encantó lo que mandó el oyente, la verdad que lo felicito, porque es así, la historia se repite. La historia se repite y nosotros en realidad ahora somos los protagonistas, así que va a depender de nosotros. Daniel. Y no, Emiliano, nada nuevo bajo el sol. Yo lo que creo es que, bueno, a raíz de esto, me estudié la gripe española y todas las consecuencias y todo lo que había pasado. Y bueno, y la conclusión que saqué es que hay que pasarla. Hay que pasar el tsunami, el temporal, y va a haber bajas, y bueno, y tendremos que aprender individualmente, como grupos familiares, y como sociedades, y tomar de esta crisis una oportunidad para hacer lo que hay que hacer, o las cosas que estaban pendientes, o que esta crisis sanitaria nos demuestre falencias que tenemos en nuestras vidas sociales, en nuestro comportamiento, en la sociedad, aprender de ellas y tratar de ser mejores. Yo creo que va por ahí, no es que sea fatalista, pero me parece, por ejemplo, el otro día escuchaba a la directora de salud de Cerro Largo, ¿no? En un tono sumamente, que no me gustó, diciéndole: imagínense estos gurises si se llega a morir un padre, un abuelo. Digo, yo creo que acá es un virus que somos todos pasibles de contagiártelo. Yo qué sé, yo ayer me tomé un bondi, ¿no? Me tomé un 14 al centro. Yo qué sé si el que estaba al lado no me lo pasó y yo me toqué sin querer. Digo, y que entonces si yo mañana llevo ese virus a la casa de mis padres, que voy todos los viernes a comer, y ponele que en la servilleta papá se lo va a dar. Digo, pará, que soy un asesino, no, me parece que no va por ahí, va por otro lado, en cómo tenemos que enfocar vivir con ese león que está en la jungla, que está, asumirlo, como dicen todos acá, explicar bien, pero me parece que tenemos que ser mucho más conscientes de la situación más que responsables, porque la conciencia te lleva a la responsabilidad. Me parece que va por ahí la cosa, y yo entiendo también, sí, y quiero insistir en esto, creo que estamos entrando en una nueva etapa de nuestro relacionamiento en Uruguay, y tenemos que asumirlo. El gobierno debería, y estoy seguro que lo está pensando, con el GACH y con todo eso, o sea, diciendo, bueno, ahora los uruguayos tenemos que relacionarnos de otra manera entre nosotros y con el virus, y me parece que eso puede aliviar un poco este hastío que estamos teniendo todos, ¿no? El gobierno también lo debe tener y los ministros también. Termino con un mensaje de los 225.000 que han llegado. Pido disculpas a todos los que mandan los mensajes porque no hay forma de dar cabida a todos, ni siquiera a la mayoría de ellos al aire, ¿no? Gracias por la participación, porque da la pauta de cuánto interesa, cuánto apasiona un asunto, ¿no? Claramente. No, pero termino con una luz de esperanza, podría decir. Sí. Nico cuenta una situación de hoy, de mañana, en su casa. Él tiene 2 hijos.
El pequeño se levantó bastante resfriado. La hija mayor me dice, papá, así Rafael no puede ir a la escuela. Corre peligro él y corre peligro todo el colegio. Yo, confiesa el oyente, yo ya estaba cambiando a Rafael para que fuera. Cuando escuché a mi hija, frené. En los pequeños está la diferencia. Emiliano, es así. Vos hiciste una entrevista antes. Sí. Yo creo que no podemos dejar de relacionarla, que la pandemia no puede tapar todos los problemas del mundo. El tema climático, que no tiene tapaboca, ni gel, ni nada por el estilo, y que necesita, cuando incluyamos un proyecto para salir de, digamos, para normalizarnos, no puede ser también seguir de la misma manera en el tema climático. Tanto, yo por lo menos saludo que haya ganado Biden, porque va a entrar de nuevo a Estados Unidos al Club de París. Pero no alcanza. Esa es una batalla tan internacional, tan estatal, tan de gobernanza internacional como individual. Ese problema es un problema mucho más grave que la pandemia. Ya volvemos, seguimos en la tertulia.